Licenciada, ya no se le escucha, perdón. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Será que se escucha un poco mejor ahí? Sí, Me licenciada. cambié de lugar. Pues si vuelve a suceder, me lo dicen. Bueno, les estaba diciendo que en estas clases, que son las últimas 10 clases magistrales, digamos, o sea, aparte tenemos exámenes, repasos, etcétera, pero clases tenemos 10, o sea, no son pocas. Ustedes saben que cuando uno estudia sábados y viernes en la universidad, tiene aproximadamente 16 sábados. Clases son solamente como 12, entonces 10 clases son bastante las que nos faltan y todas ellas dedicadas al derecho laboral. Yo les decía que ustedes pueden estar haciendo todo lo que consideren, desayunando, pueden estar acostados en pijama, eso yo les dije que está bien, porque la verdad es que no me importa, pero sí necesito que pongan atención porque en clases de derecho laboral yo hablo mucho, a diferencia de otras, principalmente las últimas, donde hablaban más ustedes, y necesito que leamos el código, que entendamos, que preguntemos. Es muy interesante. Tengan por seguro que ahí me van ustedes a preguntar todo, hasta lo de su papá que se quedó sin trabajo y que cómo le hace y que si puede demandar, que si no puede demandar, pasando por los problemas que ustedes mismos van a tener con sus trabajadores en el futuro. Entonces, el derecho laboral es muy importante. Yo les pido que escuchen las clases que vamos a hablar, porque es muy importante que tomen notas. Si no tienen cuaderno ahí en su computadora, escriban de lo que yo voy hablando. Si tienen la capacidad de grabar mis clases, pues háganlo, yo los autorizo. Recuérdense que ya hablamos en el punto anterior, que si yo autorizo, ustedes pueden grabarme, ¿verdad? Entonces yo les autorizo. Si esta es una clase, la idea es que ustedes aprendan. Entonces, derecho laboral, aquí les voy a hacer una introducción para que ustedes lo vayan viendo despacio, porque ustedes no son estudiantes de derecho, pero el derecho laboral es un derecho que se lleva en todas las carreras, en todas. Todas las carreras tienen una legislación laboral, derecho del trabajo, derecho laboral, como le quieran llamar, tienen. Entonces, yendo a él, vemos que el derecho se divide en muchas ramas. Estuvimos viendo el derecho informático, que es el que tiene que ver con toda la tecnología, con todas las redes, con la información, con todo lo que es cibernético, todo lo que es en línea, todo lo que es tecnología. El derecho civil es aquel que nos habla de compraventa de propiedades, de mandatos que yo le doy a alguien para que haga algo en mi lugar, y es el derecho que tiene mucho que ver con la propiedad privada. El derecho de familia es aquel que nosotros, al que ingresamos cuando tenemos un problema familiar, o no problema, porque inicia con el matrimonio o con la unión, y el cual generan ambos de ellos familia, niños, que después enfrentamos aquellos juicios de familia, ¿verdad? Para pasar manutención o lo que se llama alimentos, o bien para que nos dejen visitar a nuestro hijo en el caso de los varones. Ese es el derecho de familia. El derecho penal es el que también estuvimos viendo cuando hay delitos, entonces hay prisión, entonces hay una fianza, etcétera, etcétera. O sea, cada rama del derecho es muy importante. Un poquito de eso estuvimos viendo en nuestro primer 2, 3 clases, ¿verdad? Vimos, y ahí habían algunos de ustedes que no estaban incorporados, pero ahí vimos todos los derechos que nosotros tenemos como personas, ya a nivel de derechos humanos.
que es una de las ramas muy importantes. Los derechos humanos también es una rama del derecho. Pero hoy vamos a ingresar y a enfrascarnos en los derechos laborales y en el derecho del trabajo. ¿Qué regula el derecho del trabajo? Pues regula los derechos que tiene el trabajador y los derechos que tiene el patrono, porque no son solo los derechos que tiene el trabajador, no solo se trata de que el trabajador tengo derecho a indemnización, tengo derecho al domingo, tengo derecho a horas extras, tengo derecho al 1 de mayo no llegar. No, también el patrono tiene sus derechos, tiene muchos derechos y los vamos a ver más adelante. Él tiene que recibir algo a cambio del salario que está entregando. Entonces es muy importante. ¿Por qué lo ponen en la carrera de ingeniería en sistemas? Porque no es en realidad que lo pongan en derecho informático, pues que el derecho informático es otra cosa completamente diferente. Lo ponen en ingeniería en sistemas porque en realidad lo ponen en todas las ingenierías. Yo he dado este curso en ingeniería, ¿cómo se llama esta empresarial? Bueno, ella es ingeniera, bueno, se me fue ahorita la carrera. Lo he dado en ingeniería civil. ¿Por qué lo he dado? Porque ellos necesitan saber qué derechos van a tener si tienen trabajadores. O sea, esa fue la razón de hacerlo, que ustedes pongan una empresa y que sepan qué derechos tienen sus trabajadores y qué derechos tienen ustedes. Entonces, si está dentro del pensum es porque se ha considerado que es importante para ustedes conocer los derechos del trabajo. Entonces, para empezar con nuestro derecho del trabajo, les voy a comentar, y aquí es donde yo quisiera que vayan tomando apuntes. No me pidan que dicte, yo muchas veces dicto, muchas veces pongo presentaciones, pero también me gusta variar mis clases, y dentro de lo que me gusta variar, me gusta que ahora me escuchen bastante un poquito a mí. Entonces, el derecho laboral en Guatemala, quiero contarles que es un derecho muy, muy de apoyo a los trabajadores. Por supuesto que en Guatemala, como en muchos países, hay muchas injusticias, muchas, muchas. Y por eso es que no se logra que muchas veces los trabajadores logren ganar los juicios que plantean en los tribunales. Sin embargo, eso no es, el derecho laboral no es como el culpable, sino que hay otra serie de temas. En Guatemala realmente nuestro derecho es muy favorable al trabajador y eso lo vamos a ver más adelante cuando ya empecemos a ver nuestro código de trabajo. Vamos a ver de qué forma en Guatemala se tutela o se protege al trabajador. ¿Y por qué se protege al trabajador? Porque la mayoría de trabajadores, podríamos hablar de un 90% de trabajadores, no son personas como ustedes que son estudiantes universitarios, sino que estas personas en realidad son personas muchas veces que no pueden leer o no saben leer ni escribir. Entonces, de esa manera, el Estado, por medio del Código de Trabajo, trata que ellos tengan una protección más que la que tiene cualquier gente que va a pelear otro proceso. O sea, cuando yo voy a pelear un proceso penal, tengo que tener abogado. Cuando yo voy a pelear un proceso civil, tengo que tener abogado, tengo que tener conocimientos, ahí estoy sola. Pero cuando yo voy a pelear un derecho laboral, ahí el Estado me protege, incluso permitiéndome presentarme al juicio sin abogado. Imagínense, el derecho laboral no necesita que me auxilie un abogado, mientras que todos los demás derechos sí necesitan que yo esté apoyada por un abogado. Entonces, debemos entender que nuestro derecho laboral es un derecho muy, muy moderno, promulgado ¿cuándo? En lo que le llaman en Guatemala la primavera democrática. Ninguno de nosotros la vivimos, pero la primavera democrática de los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz dejó en Guatemala este código de trabajo. Este código de trabajo pertenece a esa época y por eso ustedes lo van a ver bastante favorable a la parte débil que es el trabajador. Y en el año 44, en esa época de la primavera democrática, ¿qué le llaman?
también fue instituido el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que muchas veces lo hemos criticado, pero en realidad, ¿qué haríamos nosotros sin el IX? Ustedes no saben mucho de eso porque son jóvenes sanos, pero de repente tienen sus papás o sus abuelitos, que si no fuera porque el IX los atiende y les da además una pensión, aunque sea pequeña, ¿qué sería de ellos? De hecho, muchos de nosotros que nos han hecho trabajar por facturas, que me imagino que más de, algunos de ustedes los trabajos que hace ya como informáticos ya facturan, ¿verdad? Pero no nos ponen como trabajadores, nos hacen que demos facturas. Y al no ponernos como trabajadores no pagamos IX. Entonces tampoco estamos cotizando para jubilarnos más adelante. Mientras que si tienen ustedes sus abuelitos que tienen por ahí una pensioncita, ¿verdad? ¿Qué sería sin esa pensión? Pues bueno, el derecho de previsión social, que es el IX, y que quisiera que lo viéramos si nos da tiempo en la última clase. Yo tengo una presentación muy bonita sobre el IX. Ese es el derecho de jubilados, no es totalmente un derecho laboral. Nosotros ahorita nos vamos a enfrascar en derecho laboral, que es el tema de nuestra clase. No sé si hay alguna duda respecto a ahorita antes de empezar y proyectar mi código de trabajo. Desde el principio de clase les había pedido por favor que busquen por ahí su código de trabajo, perdón, su constitución política de la República de Guatemala. Antes de enfrascarnos en ella, quiero saber si alguien tiene alguna duda o quiere platicarme algo del derecho del trabajo, del IX, de todo lo que hemos hablado, o incluso del examen para no tener ningún problema ya con el tema del examen y después de eso voy a proyectar. ¿Hay alguna duda? Fátima. Por mi parte, no. Muy bien. Buenos días, Lick. Buenos días. Fíjese que tenía una duda, pero con respecto al examen. Diga. Bueno, no es el examen, sino que es con el repaso. Al final nos podría, no, perdón, ¿será que sí nos podría compartir el documento otra vez con las dos preguntas? Con las preguntas que... Ahorita se los comparto. Les cuento que por razones de trabajo no pude, que la vez anterior lo había puesto bien bonito en letra Arial, todo, pero ahorita la verdad he tenido mucho trabajo. Lo voy a compartir en este momento, porque si no lo comparto en este momento, se me va a olvidar nuevamente y ustedes ya tienen que estudiar. Entonces, déjeme que comparta eso, después comparto mi código de trabajo y regreso a clase. Ahorita voy a entrar ya al Canvas y ustedes ya pueden después de eso verlo. Ahorita permítanme. Gracias, Lick.
por favor, verifiquen si ya las tienen. Me hacen favor y me lo dicen. O me mandan un mensajito aquí interno. Yo para mientras voy a proyectar la Constitución Política. Ya, Fátima, ¿ya lo tienen entonces? Sí, ya cayó en el correo. Gracias. Muy bien. ¿La ven? La parte del derecho al trabajo. Sí, licenciada, solo que empezó a fallar un poco su micrófono. Ah, mi micrófono es que ahorita sí, que estoy moviendo yo. Permítanme un segundo. Más o menos. Permítame entonces. Vamos a ver si me escuchan aquí. Sí, licenciada. Vaya, pues miren. Entonces, enfoquémonos, por favor, en la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí está, esta es la parte relacionada al derecho del trabajo. Artículo 101. Y entonces vamos a leer nuestro derecho del trabajo. Y aquí quiero decirles algo, porque pues bueno, como les dije, tenemos 10 clases para hablar de derecho del trabajo, entonces tenemos tiempo. Miren, nuestra Constitución Política es la norma superior en todo. Es decir, que si un derecho como el derecho de familia dice una cosa, o el derecho penal, o el derecho mercantil, o todos los derechos dicen algo, lo que vale es lo que la Constitución diga, que es más importante que todos, por decirlo así. O sea, si fueran estudiantes de derecho, entramos a discutir esto filosóficamente y a entrarle más profundo, pero la verdad es que no es importante. Para ser de ingeniería lo que necesitan es saber otras cosas, no filosofar sobre el derecho, pero sí es importante que sepan que el derecho laboral guatemalteco, no importa qué norma será, si mejora los derechos de los trabajadores, entonces esa es la que está válida. Quiero decir que si la Constitución dice, por ejemplo, hay un tema, que la mujer que tiene un bebé tiene derecho, que dice la Constitución, a un mes antes y 45 días después de descanso, que se los pagan el patrono. La verdad es que ya hay normas diferentes, como el Código de Trabajo, etcétera, que le dan más días a la mujer que esos que estoy diciendo. Entonces, que son superiores a la Constitución, por decirlo así, porque están mejorando a la persona, al trabajador. Entonces, todo lo que sea para mejorarnos a los trabajadores es superior incluso a la Constitución. Eso es algo muy importante en derecho laboral. No sé si quedó claro, porque es algo importante. Es decir, vuelta otra vez, que si a mí me dicen que yo tengo 2 días cuando fallece un hijo mío para dejar de trabajar, pero si la empresa donde yo trabajo dice que son 6, son 6, porque lo importante es cualquier cosa que esté mejorando al trabajador. Bueno, de tal forma que vamos a empezar igual a estudiar la Constitución, porque es la norma más importante en nuestro país. Vamos a empezar estudiando el derecho del trabajo en nuestra Constitución. ¿Qué pasa con el derecho del trabajo en nuestra Constitución? Que lo regula el artículo 101, miren, al
106. Pero después continuamos unos cuantos artículos con los trabajadores del Estado, que terminan hasta el 117. Pero la verdad esto no lo vamos a ver, nosotros vamos a ver del 101 al 106. Entonces los que tengan ahí sus anotaciones pongan el derecho laboral guatemalteco, lo encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala, del artículo 101, miren, al 106. Aquí están todos nuestros derechos. Todo lo que nosotros cuando trabajamos nos dicen, ay, es que Jueves Santo es feriado, pero Miércoles Santo, fíjense que no me lo quieren pagar, ustedes van a aprender aquí conmigo si Miércoles Santo es o no es feriado. Si el 24 de diciembre yo me voy a mediodía o no me tengo que ir a mediodía. ¿Cuándo es que hay feriado? ¿Por qué no me pagaron ese 24 de diciembre? Todo eso lo vamos a aprender. Y todo eso está regulado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Vuelvo a decir, del 101, miren. Al 106. Y en nuestro Código de Trabajo. Entonces, vamos a empezar. El 101 es un artículo muy sencillo. En realidad, el artículo importante para nosotros es el 102. Nosotros tenemos que entender que el artículo 102 de la Constitución es el más importante de todos porque nos regula casi todos los derechos laborales. Bueno, número 1, derecho, 101, derecho al trabajo. El trabajo es un derecho a la persona y una obligación social. ¿Qué quiere decir que el trabajo es un derecho? Que no me pueden obligar a trabajar. Pues sí, porque luego dice que es una obligación social. Pero en general el trabajo es un derecho. Cuando a mí me quieren retener y me dicen, pues no te acepto la renuncia, ahora te tienes que quedar aquí porque es obligación, yo le voy a contestar a la persona, no, porque el trabajo es un derecho. Que se les quede bien esto, porque han habido incluso ministros de Estado que el presidente de la República les dice, tú me presentaste tu renuncia, pero no te la acepto. Los que de ustedes ven alguito de política me van a dar la razón que así dicen. El presidente Jimmy, con todo respeto, hacía semejante cosa. Decir, no te acepto la renuncia hasta que se me da la gana a mí, un poco por sus características de que él quiso ser militar o algo así, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que el derecho es un trabajo, el trabajo es un derecho. Eso habría que haberle contestado. Yo tengo el derecho de trabajar. A mí que me digan, te vas, pero te vas dentro de 80 días, 3 meses, porque ahora ya estuvo. No, salvo que yo haya firmado un contrato de que finalizo tal fecha, como pasa cuando yo me voy a Canadá, porque me contrataron 6 meses, 8 meses. Llego allá y me estoy congelando. Y patitas, ¿para qué me quiero? Yo ya me voy para Guatemala. No, señor, porque usted firmó un contrato. Eso es diferente. Eso es diferente. Pero si me contratan indefinidamente y yo llego y no me gusta, yo me voy. Señor, ¿pero por qué se va a ir? Sí, porque el trabajo es un derecho. Eso es lo que vamos a contestar. Tengo el derecho, no es una obligación. Yo no soy un reo o un preso que está haciendo trabajos forzados. Yo estoy ejerciendo mi derecho. Entonces, esto es lo importante del artículo 101. Que el trabajo es un derecho y una obligación social. O sea, como personas, todos tenemos la obligación de trabajar, porque si nadie trabajara no se haría nada, no comeríamos y moriríamos, ¿verdad? El trabajo es algo que nosotros nos dan el ejemplo. Tal vez no nuestros padres, tal vez sí, tal vez nuestros abuelitos, pero en realidad es algo que se aprende a hacer. Cuando uno ve otras personas que de ahí sacan el dinero para que comamos todos, desde que somos niños. Y entonces nosotros vemos, y cuando ya tenemos cierta conciencia, tal vez no todavía para ustedes, pero cuando ya sean padres de familia y ustedes vean lo que su mamá hacía desde las 4 de la mañana y que va a loncheras y que va las mamás que trabajan en casa
y que va a la trapeada y que ustedes pasan encima y que el perro pasó encima y que luego ya llega la hora de hacer el almuerzo, eso generó en ustedes un ejemplo a seguir de no estar precisamente sentados todo el día. Y qué rico ver televisión, pero los sábados y los domingos, ¿verdad? Los videos, los famosos series, etcétera. Pero no fuimos acostumbrados ni por nuestras abuelas, ni por nuestras madres, ni por nuestros papás o abuelos o tíos a no estar haciendo nada, porque entonces no sobreviviríamos, no estuviéramos pagando universidad, ¿verdad? Entonces el trabajo es una obligación social. La gente en general, el país entero, debe trabajar para sacar adelante el país. Y en realidad el pueblo pues trabaja, porque ¿de dónde comería si no fuera así? Entonces, luego nos dice el régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social, y justicia social quiere decir, y es algo que no se cumple, que si un patrono está lucrando con lo que yo hago, si yo como notaria o como estudiante de derecho, por ejemplo, no voy a hablar ahorita de los informáticos, pero digamos los informáticos, nos pasamos en la computadora haciendo docenas de escrituras de compraventas diarias o haciéndole programas para que sus compraventas ya solo sea de poner datos y sale la compraventa impresa. Nosotros como que quisiéramos un poquito de todo lo que está lucrando nuestro patrono con eso, ¿verdad? ¿No les pasa? Yo digo, pero si yo estoy ganando el mínimo, por ejemplo, ¿cómo es que mi patrono gana por una escritura? De las 10 que yo hago, gana el mínimo, gana 4,000 quetzales o qué sé yo. Por una escritura yo hago 10 y mis compañeros aquí nosotros somos 6, por ejemplo. Entonces ahí no hay justicia social. Justicia social hay si me dan a mí una comisión, si me dan un aumento cuando hay tantísimo trabajo. Eso no es justicia social. Pero la Constitución dice que el régimen laboral debe organizarse conforme a principios de justicia social. ¿No lo cumplimos? No lo cumplimos. Vemos construir esos centros comerciales por albañiles muchas veces con muy poca seguridad. Nosotros ni nos enteramos de la mitad de accidentes laborales que hay en las construcciones porque todo lo bloquean en las redes, ¿verdad? Pero ellos, ¿cuánto pueden ganar? A veces dice que ni el mínimo. Y entonces resulta que construyen esos grandes edificios donde en un día de que llegue la gente a pagar parqueo y a entrar a los juegos de niños y a comer, ya sacaron lo de ese trabajador albañil. Entonces no hay principios de justicia social, no, la verdad, muy pocos, pero la Constitución sí está redactada para que los haya. Entonces vemos ya nuestro artículo 102, miren aquí, miren, lo estoy pasando con el cursor. Si ustedes tienen esa forma de escribir en su computadora e irle poniendo anotaciones a las cosas que están viendo en pantalla o que ustedes mismos tienen, circulen, miren aquí el artículo 102, es muy importante que enseñen en su Constitución dónde está el artículo más importante del derecho del trabajo en la Constitución, o si no en su cuaderno o en sus apuntes en la computadora pongan artículo 102, derechos sociales mínimos de la ley. Nos va a hablar cuáles son nuestros derechos. Cuando tengan ustedes dudas, tienen que buscarlo en la Constitución y en el Código de Trabajo, porque muchos están en la Constitución y en el Código, pero tienen diferente derecho, porque fueron superados por el otro. Es decir, la Constitución, que como yo les decía, habla de un mes antes y 45 días después para las mujeres que tienen un bebé. Hoy día el Código de Trabajo nos habla de, creo que son 45 días antes y 54 después, pero eso ya lo habla el Código de Trabajo, que superó a la Constitución. Por eso es que vamos a leer los dos y los vamos a ir comparando despacio. No es tanto que ustedes se aprendan de memoria todos estos derechos como memoria, sino que los entiendan, ¿verdad? Entonces aquí nos va a hablar cuáles son los derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades.
Ahorita denme un segundo, solamente voy a buscar algo. Ahí estamos. Quiero ver si tengo, sí, ahí estamos. Miren, derecho a la libre elección del trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. Yo tengo derecho a elegir mi trabajo. Dicen que en algunos regímenes, la verdad es que no me consta, pero hay algunos regímenes totalitarios donde a uno lo obligan a trabajar donde el Estado quiere o el gobierno. Le dicen, bueno, cumpliste 18 años, te vas a ir en este grupo que va allá donde hay nieve y ahí van a trabajar 6 meses y van a regresar. Entonces ya puedes escoger libremente tu trabajo. Mira que se necesitan enfermeras, tú te vas, ay, pero si yo quiero ser secretaria, quiero ser perito contadora, quiero estudiar en la universidad, no. Enfermeras porque hay hospitales en tal lugar donde hay mucho calor que nadie quiere ir, ahí vas tú dentro de un grupo de 200 mujeres, ¿verdad? Entonces, dicen que en algunos lugares no se puede elegir trabajo. Yo no lo sé, pero pudiera ser. En Guatemala la Constitución nos garantiza que nosotros elijamos. Pues de repente no elegir da a entender como que qué fácil, ahí están los trabajos y yo nada más lo puedo elegir. No, todos ustedes saben lo difícil que es conseguir un trabajo. Sin embargo, tienen ustedes algún poco de elección para que si les gusta la enfermería, pues de enfermeros, si ahorita como están en informática puedan prestar ya sus servicios como informáticos, si les gusta el call center, van al call center, si les gusta, pues, más o menos, la verdad, tienen un poco de derecho de libre elección de trabajo, no los obligan. O sea, la importancia aquí es que no me pueden obligar a trabajar donde yo no quiero. Salvo mis papás, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. En realidad el Estado no obliga a nadie, sino que uno tiene elección. Fue la misma elección que ustedes dijeron, bueno, en vez de estudiar Derecho o Medicina, voy a estudiar Informática, ¿verdad? De la misma manera el trabajo, pues tal vez nunca van a tener, o de repente sí, pero el trabajo que ustedes soñarían, pero sí van a poder elegir donde quieren. Y también tienen la elección de salirse cuando ya no les gustó. El literal B dice, todo trabajo será equitativamente remunerado. Aquí de lo que nos habla es del salario. Por favor, como les vuelvo a repetir, si tienen apuntes, si tienen en su pantalla personal la Constitución, aquí póngale una llamadita que diga salario. Aquí lo que nos está hablando es del salario. Equitativamente remunerado quiere decir que yo voy a tener el mismo salario para todo lo que me están pidiendo que yo trabaje. ¿Se cumple esto en Guatemala? No se cumple, ya lo estábamos hablando. Pero la Constitución nos dice que debe haber equidad. ¿Y qué quiere decir equidad? La cosa que menos se cumple, en mi opinión, es en el sector privado, cuando a una persona le pagan 8,000 quetzales por hacer exactamente lo mismo que a la que le están pagando el salario mínimo. Eso no es equidad. Eso no es darle a todo lo que le corresponde, que es el significado de la equidad. Eso no es equitativo, ¿verdad? Pero la Constitución nos dice que debe haber equidad. O sea, todos los que están en el puesto de operador informático número 1 deben ganar 4,000 quetzales. Bueno, cuando ya tienen un ascenso a operador informático número 2, ya van a ganar 5,000, pero ese ascenso implica más responsabilidad, más antigüedad, más experiencia. Por eso viene la equidad. La equidad no es solo para el trabajador, la equidad es para que el patrono pague igualmente. Si la persona está trabajando un poquito más, yo le voy a pagar más. En el sector público no se cumple. En el sector público le dan un aumento general a todo el mundo, hasta los que jamás llegan y esto y lo otro. Bueno, ustedes saben esos detalles, ¿verdad? Sin embargo, en el sector privado sí pasa eso. Deberían todos ganar lo mismo mientras que yo negocio con un trabajador, yo como patrono, y le digo, a ti te voy a pagar más.
¿Y por qué si todos hacen lo mismo? Porque me cae mejor, porque etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí no hay equidad. Justicia tampoco, pero equidad no hay. Literal C también nos habla de salario, miren. Y nos dice igualdad de salario, por si el literal B no era muy comprendido, nos dice igualdad de salario para igual trabajo prestado, en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. O sea, que si yo gano una cantidad, la debo ganar con todas las personas que trabajan exactamente bajo las condiciones que yo trabajo, bajo mi misma eficiencia y bajo mi misma antigüedad. Eso es lo que dice el Código de Trabajo. Yo no sé si algunos de ustedes ya trabajan, pero creo que ustedes se están dando cuenta que esto no se cumple. Nuestra constitución política no se cumple, porque muchos de repente somos más antiguos que otros y a los nuevos les están pagando más, ¿verdad? Pero no hay igualdad. ¿Por qué no hay igualdad? Pues porque no hay una verdadera eficiencia del Ministerio de Trabajo, donde la inspección de trabajo llegue y vea salarios y vea que todo se cumpla como debe ser. Nosotros debemos tener igualdad de salario con todos los demás. Yo veo estos, se los digo porque mis hijos han trabajado en call centers. Yo creo que algunos de ustedes trabajan en call centers. Y en los call centers, en ese sentido, tratan de tener igualdad. A todos, bajo las mismas condiciones, les pagan lo mismo. Que hay antigüedad, no, porque a veces tiene 1, 2, 3 años de trabajar y no le han subido el salario. Pero eso quiere decir que a los antiguos no los respetan más, sino que a todos los tratan por igual. Pero en general tratan de tener igualdad de condiciones. Esto es porque las inspecciones no son del Ministerio de Trabajo las que les importan, sino que de los clientes que los han contratado a ellos, que generalmente están en Estados Unidos, Canadá, etcétera. Permítanme un momentito, por favor, no se me vayan a ir. Permítanme. Bien, entonces, el literal D dice, obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. ¿Qué vemos acá? Salario nuevamente. Pongamos otra vez salario. Sin embargo, el trabajador del campo puede recibir a su voluntad productos alimenticios hasta en un 30% de su salario. En este caso, el empleador suministrará estos productos a un precio no mayor de su costo. Bueno, entonces aquí desglosemos este artículo. Por favor, desglosémoslo, porque nosotros tenemos que pagar en quetzales entonces. El salario que nos deben pagar debe ser en quetzales también, pero en el campo. Y eso es, miren, este es un código antiquísimo, como yo les decía a ustedes, ¿verdad? Ha tenido sus modificaciones, pero data de 1944, 40. Entonces, en aquella época en el campo, para llegar a las fincas, etcétera, etcétera, para llegar a las fincas, no era fácil llevar arroz, frijol, azúcar, y si el trabajador estaba todo el día, entonces se concebía mucho la idea que en la finca había una gran abarrotería, y en esa abarrotería ellos llegaban y llevaban algunos de los productos básicos o necesarios de comida, para subsistir, o detergente, todo esto, aceite, todo lo que no se podía conseguir fácilmente llamando entrando a la página link, ¿verdad? De Walmart. Eso no existía. Entonces, por eso el código establece que uno puede pagar en productos alimenticios hasta un 30% del salario. ¿Se puede hacer? Sí, está vigente el artículo.
¿Hay lugares que lo hacen en la misma ciudad capital? Fíjense que sí los hay, porque como dice ahí, eso es algo muy importante, a su voluntad. Eso quiere decir que el trabajador debe estar de acuerdo, no es obligatorio. Entonces, si yo trabajo en Walmart, por ejemplo, y me pagan, o en La Torre, para no marcar preferencias, y me pagan 70% en dinero de quetzales, pero me dicen, fíjese que le vamos a dar 30% en productos al costo de nosotros, no al costo del comprador, nos sale mejor, porque nosotros entonces estaríamos comprando, por decir así, una pasta de dientes que vale 28 quetzales, la sacaríamos nosotros en 19. Entonces nos ayuda, ahí sí, pero debe ser nosotros los que decidamos aceptar esa situación, ¿verdad? ¿Está interesante o no está interesante? Voy a regresar en unos minutos, solo voy a ir a traer porque como me moví de lugar, entonces no traje mi lista de asistencia. Ahorita la voy a ir a traer, ahorita regreso. Muy bien, voy a pasar asistencia. José Samuel. Ay. José Samuel. Presente. Esteban Mauricio. Presente. Catherine Melissa. Presente. Jefferson. Alejandro Ailón. Presente. Dylan Efraín Reyes. Presente. James Emanuel Bojorques. Presente. Yelín Judith Díaz. David Giovanni García. Presente. Roberto Carlos de León. Presente. Carla Rosemary Ramírez. Presente. Brandon Yair Pacay. Presente. Pablo Sebastián Cuán. Presente. 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 Alessandro José Mancilla. Luis Eduardo Guevara. Presente. Diego Andrés Ardón. Presente. Giancarlo Mazariegos. Presente. Jorge Mario Folgar. Presente. Byron Ignacio Salazar Orellana. Presente. Fátima presente. Steve Eduardo. Presente. Oliver Javier. Presente. Pablo Daniel Marroquín. Abner Gabriel Ortega. Paola Alejandra también está presente. Bárbara Alejandra Jiménez. Pablo también, ¿verdad? Pablo ya lo apunté. Bárbara Alejandra Jiménez. Stephanie Cristina. También. Presente. Aquí. Eduardo Portillo. Pablo Javier Roldán. Presente. Stephanie Rocío Argueta. Presente. Jocelyn Vanessa Payés. Presente. Kendall Keller de León. Presente. Muy bien. Bien, entonces. Licenciada, en el chat escribieron.
Gadeli, permítame, ahorita solo apunto a Gadeli. Sí, Gadeli. Alguien escribió en el chat. Vamos a ver. David Giovanni y Angelín. Ajá, David sí lo había apuntado. Angelín no. Vale, muy bien. ¿Y quién más? Bueno. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Antes, voy a presentar, pero les voy a hacer este anuncio, por favor. Están pendientes de las comunicaciones de la universidad. Yo les hablaba hace un ratito que estamos pendientes de los exámenes la otra semana. Ahorita ya creo que toda la semana estamos en línea, pero por aquí alguien me puso una carita de asustada, pero la carita de asustada la tengo yo si les tengo que hacer el examen en línea cuando ya les di todas las preguntas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver quién tiene más suerte, si ustedes o yo. Pero en principio, pues esperemos que sean presenciales, así tengo el gusto de verlos, ¿verdad? Sigo aquí con mi clase. Estamos hablando del salario. Recordemos entonces, el examen final, yo les voy a poner temas de los grandes, o sea, no de 2 puntos, sino de 5. Y ahí les voy a decir, dígame, querido joven, todo lo que sepa de salario. Y ahí ustedes me van a hablar una cantidad de temas del salario. Miren, es la primera clase que tuvimos. Y tenemos que decir entonces que el salario debe ser equitativamente remunerado, debe haber igualdad de salario para igualdad de trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia de antigüedad, que me deben pagar en quetzales, porque esa es nuestra moneda de curso legal, pero que también me pueden pagar un 30% en productos alimenticios, ¿ya? Porque si trabajo para una tienda de video, no me van a pagar el 100% en videos, ¿verdad? Porque, o en juegos, porque entonces, ¿con qué alimento a mi familia? Y protegiendo un poco a las familias que hacen esto, ¿verdad? El salario también es inembargable. Eso quiere decir que salvo casos muy especiales determinados por la ley, no me pueden embargar el salario. No me pueden embargar tampoco mis implementos personales de trabajo. Para los de ustedes que creen que les pueden embargar sus computadoras, váyanse olvidando y agradeciéndole a Dios porque las computadoras no se las pueden embargar a ustedes, porque ese es su machete, ese es su implemento de trabajo. ¿Cómo trabajarían si les embargan su equipo informático? Entonces, les pueden amenazar con que les quitan el equipo. ¿Alguien preguntó algo? Sí, señor. ¿Cómo así? Es decir, cuando uno está en deudas, ciertamente es embargada, como es entendido, embargan todo lo que tiene uno en la casa. Ahí no puede incluirse la computadora por el tipo de trabajo que tenemos, ¿o cómo así? En la de ustedes. Si su papá es, vamos a ver, que él él se dedica él es farmacéutico, por ejemplo, o él es un vendedor, a él sí le pueden embargar su computadora. Pero a ustedes no, porque su computadora es como ustedes trabajan, con lo que ustedes trabajan. Y a mí tampoco, porque yo como abogada trabajo con mi computadora todo el día. Ahí tengo todos mis machotes y todos mis proyectos y formularios de escrituras, etcétera. Y si soy profesora universitaria, lo mismo, no me pueden embargar la computadora. Entonces tienen ustedes que tener bien claro En eso. otras palabras, no puede embargar la fuente de trabajo, en otras palabras. Exactamente, eso es algo bien importante que ustedes tienen que tener clarísimo. Bueno, permítanme que aquí me está ladrando el perro.
Bien, entonces les decía que no, que son inembargables los instrumentos con los que uno trabaja. O sea, si yo no he terminado de pagar la tarjeta de crédito, entonces me inician un juicio donde me quieren embargar mi computadora haciendo yo informática. Eso es imposible porque eso es con lo que yo trabajo para pagarles a ellos. ¿Cómo les pagaría a ellos si me quitan mi instrumento de trabajo, mi herramienta? ¿Verdad? Entonces eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ustedes como informáticos principalmente. Voy a seguir con la clase. Inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. O sea, no me pueden embargar el salario en ciertos casos, salvo para alimentos de mi familia, sí, y para pagar ciertas deudas también, el salario. Pero mis implementos personales, no, eso es lo que estábamos hablando. No obstante, para proteger a la familia del trabajador, es lo que estamos hablando, temas de familia por orden judicial, sí puede retenerse y entregarse parte del salario a quien corresponda. Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley. Todos los años en el mes de diciembre generalmente se modifica un poquito el salario mínimo, ¿verdad, jóvenes? El salario mínimo se modifica en el mes de diciembre. Algunos años queda igual, pero periódicamente se modifica. El literal G nos habla ya de jornada de trabajo. O sea, para los que estaban apuntando el salario, aquí terminó. Y ahorita vamos a hablar de jornada ordinaria de trabajo. Este artículo de la jornada ordinaria de trabajo fue modificado. Entonces, por eso es que lo vamos a leer, pero después en el Código de Trabajo lo vamos a comparar y vamos a ver que ahora se trabaja menos horas que hace 20 años. Aquí lo que dice es que la jornada ordinaria de trabajo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo, ni de 44 a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo mixto no puede exceder de 7 horas diarias ni de 42 a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria. ¿Qué quiere decir jornada extraordinaria? Son lo que nosotros llamamos horas extras y deben ser remuneradas como tal. La ley determinará las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Bueno, quienes por disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos de 44 horas semanales en jornada diurna, 36 en nocturna o 42 en mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a disposición del empleador. ¿Qué quiere decir este último? Que si ustedes como informáticos están ahí 8 horas y no los llamaron por ningún problema con las computadoras, de todas maneras les tienen que pagar su salario, aunque ustedes no hayan hecho nada ni reporten nada, ¿verdad? Entonces eso también ustedes tienen que tener muy claro, porque muchas veces es que no reportaste nada este día, no te lo vamos a pagar. Si ustedes son empleados, claro que se los tienen que pagar porque ustedes estuvieron, ¿qué dice ahí? A las órdenes o disposición del empleador. Bien. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda de todo esto del Código de Trabajo, perdón, de la Constitución Política de la República de Guatemala o respecto al Código del Trabajo o cambiando el tema del examen del próximo lunes, porque de hoy ya solo nos vemos hasta el lunes. Primero Dios allá en la clase. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, Bárbara Alexandra, ya le tomé asistencia. No se preocupe, aquí está, mire. Sí, aquí tiene ella. Si no hay ninguna pregunta, entonces
Cualquier duda que tengan de aquí para el día del examen, me mandan por favor un correo a mi Gmail, que ustedes todos lo tienen, y nos vemos primero Dios entonces el próximo lunes. Sí, Samuel, dígame. Perdón, ese creo que usted ya lo mencionó, pero yo no lo tengo apuntado. ¿Cuándo es el examen suyo de una vez para tenerlo? Para no estar con vueltas. El lunes a las 7 de la mañana. Estábamos hablando al inicio de la clase que esperemos poderlo hacer presencialmente. Yo estoy casi convencida que sí van a aceptar que ya los exámenes sí vayamos presencialmente. De lo contrario, por favor, estén pendientes de las noticias de la universidad. Si va a ser en línea, ellos nos lo dirán, ¿verdad? Pero yo estoy casi segura, primero Dios, que estaremos por allá el lunes para el examen. Este lunes, cabalmente, que viene. El 15 de abril, ¿sí? Nuestro examen. Sí, 15 de abril. Muy bien, pasen muy feliz día, estudien para su examen. Nos vemos la próxima semana, lunes, primero Dios, presencialmente.